Mauro Porto es profesor en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans. Es brasileño de nacimiento, pero trabaja allí en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Viene a la Argentina invitado por la UNSAM, la Universidad de San Martín, a unas jornadas sobre polarización, redes y medios. Pero tiene muy estudiado ese espejo que adelanta, como les digo siempre, que es Brasil. Mauro, gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué rencores aglutinan y utilizan a su favor tanto Bolsonaro como Donald Trump o Javier Milei? Bueno, yo acabo de escribir un libro sobre el ascenso de la extrema derecha en Brasil, del bolsonarismo, ¿no? Y trabajo mucho con un sentimiento político que ha sido mencionado, pero no tanto enfatizado con la necesidad que necesitaría, que es la noción del resentimiento político. Como grupos sociales, al decorrer de un tiempo, acumulan un resentimiento tan fuerte que facilita su movilización por nuevos movimientos políticos que se convencionó llamar en las últimas décadas la extrema derecha, ¿no? Entonces, en el caso de Brasil, yo miro mucho el rol del resentimiento en la movilización política de la clase media, que muchos estudios en Brasil demuestran que fue la base social principal del bolsonarismo. Entonces, yo empecé a mirar a mis redes de amigos y familiares y preguntaba, ¿no? ¿Qué llevó a esta gente a abrazar con tanto entusiasmo un movimiento político que era abiertamente tan autoritario y tan regresivo? Y pasé a entender que parte de la historia estaba en un fuerte resentimiento sobre algunos cambios que Brasil había experimentado durante el llamado periodo del lulismo, ¿no? de los dos primeros mandatos del presidente Lula y los dos primeros mandatos un mandato y medio de la presidente Rousseff. Y yo resalto dos políticas en particular que generaron un verdadero pánico de estatus en la clase media. Una fue la ampliación de los programas de acción afirmativa para acceso a las universidades, que hasta entonces era monopolio de una clase media blanca privilegiada, y la extensión de derechos laborales a las trabajadoras domésticas. En Brasil hay más de 6 millones de trabajadoras domésticas. O sea, es un fenómeno que perpasa no solo la clase alta, pero la clase media. Acá también. Sí. Acá hay más de 1 millón. Sí. Entonces, cuando durante el periodo del PT en el poder se decide apoyar una enmienda a la Constitución para ampliar los derechos de las trabajadoras domésticas, eso crea un pánico de estatus en el sentido de que en Brasil, para la clase media, tener una empleada doméstica es vista como una necesidad y no un privilegio, ¿no? Y eso movilizó mucho las pasiones en el sentido de entender que los cambios que estaba pasando en el país era inaceptable, ¿no? Pero qué interesante, porque lo que señala usted es que algo progresivo, una política de inclusión como esas de Lula, generó la reacción en quienes vieron acercarse a una parte del pueblo a la que no querían acercarse. Acá quizás fue un movimiento simétricamente opuesto. Fue la impotencia del gobierno anterior para cambiar la realidad de una mayoría que había echado a Macri, que había echado a la derecha, la que trajo a una derecha peor, ¿no? Sí. Lo que es interesante es que ver que el resentimiento político juega un rol importante en el ascenso de la extrema derecha, pero las condiciones históricas son radicalmente diferentes de país para país. Entonces, el modo en que se constituye el resentimiento político en Brasil no opera de la misma forma con el trumpismo. Entonces, ahí otros grupos sociales experimentan este crecimiento de un sentimiento de resentimiento fuerte por otros motivos, ¿no? Entonces, en el caso de trumpismo, me parece que es claro que
la clave para la primera y la segunda elección de Trump es el colegio electoral y particularmente el Upper Midwest, ¿no? El corazón industrial de los Estados Unidos, que fue devastado por políticas apoyadas tanto por demócratas como republicanos. Y en esta región del país, que era el corazón industrial, donde los demócratas tomaban las elecciones como ganadas, el llamado Blue Wall, que eran estados que siempre votaban demócrata, se tornan... Ahí está la gran reviravolta, ¿no? Y el trumpismo apela a grupos sociales que fueron completamente devastados por políticas neoliberales y particularmente por acuerdos de libre comercio neoliberales como NAFTA, que llevó a una destrucción de la base industrial de toda una región, ¿no? Entonces, ahí son grupos sociales distintos que experimentan, o sea... Pero perdón, ahí del diagnóstico nace una prescripción distinta. Sí. ¿Cómo se enfrenta esta derecha? ¿Moderándose o yendo más a fondo? No. Porque da la sensación de que en algunos casos funciona moderarse y en otros casos no. En otros casos lleva al fracaso. Estados Unidos fue como el paradigma de eso, ¿no? Kamala Harris, con más donaciones de magnates que el propio Donald Trump, con un 50% más de presupuesto en su campaña, un partido demócrata que corre a la izquierda, a Bernie Sanders, a Ocasio-Cortez, y que insiste con esto y que fracasa. Ahora, la verdad que acá la experiencia fue toda otra, ¿no? Sí, yo como alguien que intenta investigar e entender estas revoluciones conservadoras alrededor del mundo, yo pienso que hay que insistir mucho en la necesidad de estudiar las demás fuerzas políticas y cómo ellas han contribuido para construir el escenario que permite a la extrema derecha crecer. O sea, entonces, la campaña no se le hicieron ni las redes sociales ni los medios de comunicación. Acá se le hizo el peronismo a Milei. Sí, acá, por ejemplo, el caso de Estados Unidos que lo conozco mejor. Sí. Lo que está demostrado es que la grande alternativa política al trumpismo, ya en la primera elección del 2016 se quedó demostrado, era un populismo de izquierda, ¿no? Estaba ahí la campaña de Bernie Sanders, que no solo casi ganó la nominación de Hillary Clinton, como ganó las primarias demócratas en estos estados que estoy hablando, ¿no? Del Upper Midwest, donde la lucha política era más decisiva. O sea, pero el establishment del Partido Demócrata es completamente afastado de lo que está ocurriendo en la base, en la realidad. Alienado. Entonces, el aspecto de trumpismo, de ser antielitismo, resona en mucha gente porque la gente ve el establishment del Partido Demócrata como lo que ahí en Estados Unidos se llaman las coastal elites, ¿no? Las élites de la costa leste, del Wall Street, de la costa este de Hollywood, de Silicon Valley, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo se puede gobernar para la élite fingiendo combatirla? No hay que fingir lo que... No, ellos hacen eso. Ellos fingen combatir a la élite, claro. Y como veíamos recién, los más lúcidos observadores de esa élite dicen, sigan así, que están gobernando para nosotros. Exacto. ¿Qué tendría la campaña demócrata de Kamala Harris a decir sobre la creciente desigualdad en Estados Unidos? El hecho de que más y más gente tiene dificultades de llegar al final del mes con alguna dignidad en su familia. No, la campaña enfatizaba el aborto, que es una cuestión importante, que se probó útil para los demócratas en varios estados, y la cuestión de la amenaza de Trump a la democracia americana. Sí, son temas importantes, pero no es lo que la gente estaba preocupada. La gente estaba preocupada es que esta nueva generación de jóvenes en Estados Unidos es la primera que está peor que la generación anterior. Y las políticas demócratas no tocaban en estos temas que eran importantes. Profesor, ¿identifica un punto débil de la ultraderecha a nivel internacional? Sí, el problema es cómo sostener un movimiento político tan envasado
en un supuesto antielitismo, en un sistema económico y político que profundiza las desigualdades, ¿no? Entonces, como los casos recientes demuestran, estas nuevas identidades políticas son muy sólidas, ¿no? La base social del trumpismo, del bolsonarismo, y mismo aquí, ¿no? Enseñaste los datos de las bases de apoyo popular a Milei. Estos son números bastante estables, ¿no? Pero la cuestión que se abre es cómo sostener estos movimientos políticos frente a una contradicción clara entre un discurso en contra las castas, las élites, y un sistema político-económico que genera más distancia entre los más ricos y los más pobres. Entonces me parece que ahí está la gran dificultad y el intento de los partidos de extrema derecha es construir identidades nuevas que puedan enfrentar este dilema. Y me parece, en mi libro trabajo mucho con la idea de clase es importante, pero también tenemos que entender la importancia de grupos de estatus. O sea, la idea no es solo estoy bien o mal económicamente, pero la realidad es hay grupos que están en ascensión en contra a mi posición social y eso me disgusta o no, ¿no? Entonces, contando muy rápidamente, recientemente corrí un Uber para ir al aeropuerto, sí, y el motorista era un mexicano, sí, que estaba ahí 5 años en Nueva Orleans. Y empezamos a hablar de política y le pregunté en qué iba a votar y él dijo en Trump. Dijo, interesante. ¿Y qué piensas de la política de migración? Entonces él dijo, no, Trump está cierto. Si miras lo que está pasando, hay todo esta ola de migrantes de Venezuela, de El Salvador, de Honduras, que son criminales, que están trayendo droga y crimen y bandillas. Entonces, para este mexicano-americano, ¿no? Él construyó una escala de estatus en que los mexicanos están arriba de los más marginalizados, más pobres y más de piel oscura, ¿no? Entonces, él se define como un grupo de Estado que tiene aspiraciones a se beneficiar con el trumpismo, a pesar de una contradicción clara de las políticas de Trump en relación a su grupo social. Entonces, estas nociones de estatus son muy importantes en la política y no siempre son reconocidas como tal. Acá no hay esa tensión migratoria, pero se me ocurre muy rápidamente franjas o distintas capas de estatus que Sí. pueden verse amenazadas por otras, ¿no? Sí. Por otras cercanas. O sea, no hace falta que haya una política que mejore concretamente la vida del que está abajo para que aparezca ese resentimiento en el que está apenitas arriba. Sí. En cuanto haya la noción de que soy beneficiario de un movimiento político en términos de revancha social, ¿no? De ponerme a apoyar a alguien que causa mucha revuelta e indignación en la gente que no me gusta, ¿no? Hay toda una serie de gratificaciones que surgen cuando el resentimiento está muy fuerte y quieres, ¿no? Es la época de hacer que sus opositores sufran, ¿no? Y mismo cuando tu condición social específica no ha beneficiado tanto del movimiento político aún, y tal vez por eso las identidades políticas que surgen con el ascenso de extrema derecha sean tan estables, ¿no? Porque la gente se apega a estas evaluaciones positivas de los cambios de estatus, aunque en términos concretos No mejore su vida. no mejore su vida. Claro, Entonces, es súper interesante. Sí. Mauro, lo que sorprende es que Trump haya vuelto después del fracaso que fue su primer gobierno, ¿no? Porque Nancy Fraser habla del populismo conservador y dice lo único que se le puede oponer, como decía usted, es un populismo de izquierda. Sí. Y
no apareció eso, gobernó el Partido Demócrata durante 4 años y ahora vuelve Trump haciendo algo que no había podido hacer ningún presidente, que es haber perdido un intento de reelección y haber vuelto, y encima arrasó. Bueno, basta recordar que en Brasil casi lo pasó lo mismo. La diferencia entre Bolsonaro y Lula en las últimas elecciones fue menos de 2%, ¿no? Entonces, casi lo pasó en Brasil. Y, o sea, yo personalmente no estaba tan sorpreso, ¿no?, con la posibilidad ¿Con lo de Trump? Sí, porque todas las causas de las quejas, del resentimiento que estaban dados ahí en 2016, nada había sido resuelto, ¿no? No habían políticas nuevas a dar respuestas a los mismos crisis que estaban colocados. Porque lo que hay que entender es que en Estados Unidos hay una crisis de los dos partidos. El trumpismo es como el lulismo en Brasil, es su imagen invertida en el espejo, pero políticamente, un de derecha, otro de izquierda. Bueno, pero son liderazgos personales que son muy más fuertes que las estructuras partidarias, tanto demócrata como republicana. Acá eso pasa hace 20 años, sí, desde 2001, ¿no? Sí, que voló por el aire el bipartidismo clásico, los radicales, los peronistas. Ahora volvió a volar por el aire el par ordenado de estas 2 décadas. Claro. La pregunta es, bueno, se me acabó el tiempo, pero me queda una, con tanto paralelismo que hizo con Trump y Bolsonaro. ¿Hay riesgo de que Milei se pueda querer quedar, aun cuando no gane las elecciones, como hicieron Trump y Bolsonaro? Claro, sí, depende. Bueno, es difícil prever, hacer aquí el rol de previsión del futuro, de lo que puede pasar, pero lo que el mundo demostró a nosotros, a los politólogos, a los científicos sociales, es que no se puede dar nada como dado, ¿no?, como definido. Incluso las identidades políticas más importantes son posibles de cambiar a partir de la iniciativa de nuevos movimientos políticos. Entonces, sí, la respuesta es que sí. Lo que pasó en Estados Unidos, en Brasil, se puede pasar aquí, sin duda. Mauro, gracias por venir. Muchas gracias. El profesor Mauro Porto, de la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans. Quédate, porque ya durante la pausa se sienta a prepararse Mariano Ginás, cineasta, co-guionista de Argentina en 1985. Viene a charlar de su nueva película, pero también hablar del arte y la cultura. ¿Por qué no? Nos podemos dar un ratito para eso. Está Luay Zykov también con la gran pregunta. ¿Hay un pacto entre Milei y Cristina? Quédate hasta las 0:30. Estamos acá.